Gracias por estar en esta sección Contraste del programa Observatorio aquí en TV UNAM, que dedicaremos al análisis que hará el doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional, a la iniciativa que envió apenas la semana pasada el Ejecutivo Federal en materia de ley secundaria en telecomunicación y radiodifusión, que se desprende de la reforma constitucional en la materia aprobada el año pasado. Raúl Trejo, bienvenido a este espacio de la universidad. Me da mucho gusto estar aquí, Ciro. ¿Qué tal? Antes de que entremos en materia, quisiera decir que invitamos a la maestra Irene Levy, quien preside Observatel y es profesora de la Universidad Iberoamericana. Un asunto personal doloroso le impide estar aquí, entonces queremos enviarle desde este espacio nuestra solidaridad, nuestro afecto profesional y personal en estas horas tristes a Irene Levy y a su familia. Raúl Trejo, pues el Congreso dio un paso muy importante el año pasado, acompañado por el gobierno en el marco del Pacto por México. Las principales fuerzas políticas decidieron finalmente entrar a reformar la Constitución en una serie de capítulos muy importantes que tienen que ver con la radiodifusión, con las telecomunicaciones. Yo quisiera que nos refrescaras la mente cuál es la importancia, la trascendencia de esa reforma constitucional para, a la luz de ese cambio, tener elementos para evaluar pues lo que manda el Ejecutivo para precisamente hacer la legislación secundaria en el tema. Con mucho gusto. Bueno, este había sido un campo, Ciro, muy descuidado por los legisladores, por los políticos mexicanos, yo diría incluso por la sociedad mexicana. En este país hemos cambiado muchas cosas, las reglas para los partidos, un poco las de los sindicatos, las ONG ya tienen una presencia activa, vaya, hay muchas cosas, las universidades han cambiado, quizá no lo suficiente, pero en un país en donde tantas cosas se han transformado, en un país con tan intensa y constante transición, un área en la que no habíamos tenido prácticamente ninguna modificación desde hace más de medio siglo, era la de las telecomunicaciones y la radio y la televisión. En el campo de la radiodifusión, por ejemplo, hoy todavía seguimos teniendo una legislación de hace 54 años, la ley de radio y televisión que data de enero del 60. En telecomunicaciones seguimos teniendo una ley del 95 y en ambos casos estamos ante sectores cuyas reglas se encuentran notoriamente rebasadas, por una parte por el desarrollo tecnológico, pero además por el desarrollo político del país. La asignación de concesiones, por ejemplo, ha seguido siendo una atribución de la autoridad central, primero de la Secretaría de Comunicaciones, luego de una comisión de telecomunicaciones que ya ha sido desplazada, por muchos motivos, porque no teníamos diversidad en estas áreas, porque en el campo de la televisión las corporaciones de este ramo habían adquirido un poder político que a veces quería rivalizar, no digo que lo hiciera con los poderes del Estado, porque había y sigue habiendo una gran concentración en el campo de la telefonía. Telcel reúne 7 de cada 10 líneas inalámbricas, Telmex 8 de cada 10, vaya, por muchos motivos hacía falta cambios en este sentido y los partidos y las fuerzas políticas no se habían animado, lo hicieron por fin y esta fue una decisión trascendentalísima en el Pacto por México en los primeros meses del año pasado, el 2013, de tal suerte que el 11 de junio del año pasado pudimos tener por fin promulgada en la Constitución una colección de reformas que crean un órgano regulador con fuerza suficiente para normar a este tipo de corporaciones, que propician diversidad, que propician medios públicos, que crean equilibrios que no hemos tenido tanto en telecomunicaciones como en radio y televisión. Señalas cómo el rezago en la regulación, en la legislación, en estos campos, al mismo tiempo implicó una actuación del Estado que dejaba que desear, por ejemplo, el hecho de que en el Poder Ejecutivo estuviera la responsabilidad de otorgar concesiones, lo cual pues evidentemente podría dar lugar a que fuera a esta figura, al presidente, al Ejecutivo, hacia el que se recibieran las presiones o tomara decisiones eventualmente discrecionales para favorecer o no a determinados grupos.
hay un giro con la reforma constitucional y ahora son atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cuál es la importancia de este órgano ya constitucional autónomo, digamos que estará a la par de otros órganos autónomos como el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que ha sido el Instituto Federal Electoral, que ahora será Instituto Nacional Electoral, es decir, por fuera del gobierno y con pleno reconocimiento en la Constitución, tenemos una nueva autoridad? Una autoridad cuya singularidad es precisamente esa, que es una institución del Estado, no del gobierno, no del Poder Ejecutivo, que tiene la atribución y la responsabilidad de normar los campos de telecomunicaciones y radio y televisión con atribuciones suficientes para tomar decisiones delante de corporaciones tan poderosas como la del Grupo Carso o Televisa y Televisión Azteca. No estamos hablando de cualquier pequeña empresa, estamos hablando de empresas que no es un secreto tampoco, a su enorme capacidad instalada para difundir servicios en estos ramos en la sociedad mexicana, añaden una muy fuerte capacidad económica y de presión política. Por eso ha sido pertinente tener un IFETEL con grandes atribuciones. Bueno, ese instituto, además de ser autónomo, de poder imponer decisiones, como hace 3 semanas la declaración de preponderancia que aún sin ley reglamentaria, pero apoyándose en la norma constitucional hizo el IFETEL, son trascendentes porque dicen Televisa tiene tanto poder en el campo de la televisión que hay que establecerle límites a su crecimiento y reglas para que otros puedan competir. Y por otro lado, las empresas de Carlos Slim tienen tanta influencia en el campo de la telefonía que es necesario reglamentar el acceso de otras empresas a las interconexiones telefónicas y una serie de medidas más. Bueno, esto que hace el IFETEL es lo que hace cualquier regulador pues, con capacidades suficientes en todo el mundo. La Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos, para hablar del ejemplo más cercano y más emblemático, tiene la capacidad para normar ambos campos y es importante que los legisladores mexicanos y los partidos políticos, en el caso de la reforma constitucional, hayan tomado en cuenta esta singularidad porque se trata de un organismo que se ocupa de todo género de comunicaciones que hoy se encuentran entrelazadas por la convergencia digital. Por ejemplo, en Argentina, en los años recientes se ha echado a andar una legislación muy importante para la radio y la televisión, pero que no es convergente. Hoy en día mis colegas argentinos están diciendo, caray, ¿cómo no hicimos lo que están haciendo en México, que es normar junto a la radio y la televisión a las empresas telefónicas, porque resulta que por el mismo canal, sea alámbrico o inalámbrico, hoy se difunde toda índole de servicios? Bueno, de ese tamaño es la importancia del actual IFETEL, por lo menos hasta ahora. Yo quisiera que pudiéramos, ya que estamos hablando de IFETEL, para luego ir a otros campos de la reforma constitucional, conocer tu balance de cómo la iniciativa que envió el Ejecutivo y que ahora ya está en manos del Senado de la República. De hecho, estos días empezarán los trabajos con foros que convocarán 3 comisiones del Senado. ¿Cuál es tu balance sobre la manera en que aterriza la iniciativa del Ejecutivo, lo que contiene la Constitución, referido a esto, al gran regulador, al Instituto Federal de Telecomunicaciones? Ese gran regulador, yo diría que en la iniciativa del presidente Peña Nieto, presentada la semana pasada, tiene facultades disminuidas. Y creo que este es uno de los aspectos más preocupantes de la propuesta presidencial. Quería preguntarse por qué. Una de las grandes decisiones, no solo de los partidos, sino aquí sí lo recargo, del gobierno federal en la reforma constitucional, fue aceptar que la larga e histórica atribución del presidencialismo mexicano en la asignación de concesiones quedara acotada por la norma constitucional. Como tú recuerdas, el presidencialismo mexicano, entre otras muchas de sus atribuciones excesivas, había tenido la de otorgar concesiones. Me acuerdo que en aquel libro clásico de nuestro querido Jorge Carpizo, El presidencialismo mexicano, este asunto es muy destacado porque le asignaba al presidente de la República la posibilidad de decidir quiénes sí y quienes no tenían presencia en el campo de la radio y la televisión. Bueno, eso se acabó. El presidente de la República aceptó ceder esas atribuciones en un reconocimiento, insisto, pertinente, plausible,
y el cambio constitucional establecía que esto era tarea del IFETEL, entre otras cosas. Pues parece que ya se arrepintieron, porque la propuesta del presidente de la República, el mismo que estuvo de acuerdo en suscribir en el Pacto por México aquella reforma constitucional hace menos de un año, ese mismo presidente ahora envía una propuesta de ley reglamentaria que le quita algunas atribuciones al IFETEL, no la de entregar concesiones, pero sí la de decidir de manera autónoma su agenda, su ritmo de trabajo, sus prioridades y algunas otras de sus facultades básicas. Incluso se ha comentado que, por ejemplo, la regulación de algunos contenidos en la iniciativa del presidente siguen quedando en manos de la Secretaría de Gobernación, lo cual, pues, haciendo una analogía, digamos, simplista, pero es como si parte de la organización de las elecciones todavía la hiciera Gobernación y no el Instituto Autónomo que hay para ello. Es muy buena analogía. O como si una reforma a la ley electoral, sin cambiar la Constitución, dijera que el nuevo INE va a tener que atender a las propuestas del gobierno de la República para normar los partidos. Vaya, es una enorme contradicción, sí. La Constitución desde hace 10 meses establece que el Instituto de Telecomunicaciones tiene, entre otras funciones, la de normar a la radiodifusión. Y eso significa ocuparse de los contenidos. Normar contenidos, que es muy importante precisarlo, yo creo, no significa censurar. Normar contenidos implica clasificar, asignar horarios, regular publicidad y cosas como estas. Y estas son tareas que la reforma reglamentaria, la ley que propuso el presidente Peña Nieto hace unos cuantos días, le quita al Instituto de Telecomunicaciones para dejarlo, como en los viejos tiempos, en manos de la Secretaría de Gobernación. Son tareas fundamentales, definir cuándo entran y cuándo no los anuncios del Estado mexicano, revisar cuáles son los requisitos que deben cumplir los anuncios de bebidas alcohólicas o de medicamentos, que es algo muy importante. ¿En qué medida se protegen los derechos de los niños en los anuncios publicitarios para que no se les engañe y se les aproveche de su candidez? En fin, ¿cuáles serán las clasificaciones para las películas en la televisión y en qué manera se protege o no la integridad de los contenidos? Todas esas atribuciones se descargan en beneficio del gobierno federal en la Secretaría de Gobernación, pero el asunto es peor todavía porque un transitorio de la propuesta presidencial establece que las reglas específicas con las que actuaría la Secretaría de Gobernación para normar contenidos en radiodifusión serían establecidas en un reglamento por la propia Secretaría de Gobernación. Es decir, en este asunto estamos peor que con la legislación actual. La legislación actual dice en su cuerpo legal y en un reglamento de qué manera se norman contenidos. Ahora el gobierno propone que la regulación de contenidos no solamente quede a cargo de Gobernación, sino que Gobernación decida cómo. Que haga su propio reglamento, pues Así sin duda es. un paso atrás. Permíteme hacer una pausa. No se vaya, continúe con nosotros en este análisis que hace el doctor Raúl Trejo de la iniciativa presidencial en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Continúe con nosotros, ya volvemos aquí en TV UNAM.